Hemos llegado al día martes y hoy vamos a hablar sobre otro de los implementos de la armadura del cristiano que el apóstol Pablo está tratando de ayudarnos a ver cómo debemos armarnos como fieles de Dios, hijos de Dios, que están en una batalla espiritual real, fiera. No hay palabras, bueno, se me escapan las palabras para decir lo dura que es esta pelea que estamos librando, aunque a veces no lo notamos. Y el tema de hoy es sandalias. La iglesia hace la paz. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema, así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, hoy venimos ante tu presencia suplicando que nos ayudes a comprender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizá para estudiar el tema de hoy, pastor, vamos a ir directo al texto sagrado en el libro de Efesios, donde se nos menciona este implemento, esta parte de la armadura. Y en Efesios capítulo 6, aquí nos dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Estoy leyendo específicamente el verso 15. Calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Entiendo, pastor, que el hecho de que hubiera un calzado especial para los soldados tenía una razón de ser, y Pablo ahora compara este calzado con el evangelio. Entonces aquí surge una pregunta: ¿cómo se puede hacer la paz en medio de esta batalla en la que estamos involucrados? Muy bien, creo que tenemos que situarnos un poco en el ambiente de guerra que Pablo estaba describiendo. El soldado romano debía tener un buen calzado, porque en aquella época, al igual que sucede hoy, el enemigo pues siempre era muy astuto y, por ejemplo, podía dispersar en el camino. Él sabía que el ejército iba a venir por tal camino y entonces podía dispersar diferentes tipos de objetos puntiagudos, objetos con filo, para que el soldado contrario o el soldado que venía a atacar pudiera encontrar dificultades. Y ustedes saben, a veces uno puede andar, bueno, tiene un brazo que se le dañó, pero si no puede caminar, entonces es difícil movilizarse. Y en aquellos tiempos un soldado romano cubría cientos de kilómetros inspeccionando el terreno, avanzando en la batalla. Entonces necesitaba un buen calzado. El calzado aún para nosotros ahora muchas veces más es un asunto de moda que de una extrema necesidad, porque a veces tenemos alfombras en los lugares, tenemos pisos cerámicos. Normalmente, bueno, en la calle es donde por el material se calienta, pero en aquel tiempo podemos imaginarnos cómo eran las calles, cómo eran a veces en los lugares, las montañas escarpadas, llenas de piedras, llenas de cosas. Y el soldado romano debía tener este calzado. Ahora el apóstol Pablo compara el calzado y dice él que es el evangelio de la paz. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Sabe que en primer lugar aquí Pablo no está hablando tanto de ir a predicar el evangelio. Allá en Isaías nosotros encontramos un texto que también se cita en el Nuevo Testamento y dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. En Romanos el apóstol Pablo también toma ese texto y habla de que cómo van a escuchar el evangelio, cómo van a creer si no hay nadie que les predique. Entonces cita ese texto de Isaías. Pero aquí recordemos, y yo tengo que hacer un repaso para poder comprender este otro elemento de la armadura. Recordemos, el cristiano estamos en una batalla y es una batalla real. Usted lo dijo, es una batalla fiera. Yo estaba leyendo que, por ejemplo, Martín Lutero, a veces él se ponía en esta batalla, en esta pelea contra el enemigo. Una vez dice que él agarró su tintero y lo arrojó a la pared porque como que estaba discutiendo con el diablo. Y por mucho tiempo, por algún tiempo, quedó esa mancha en la pared que le recordaba a las personas que esta lucha con el enemigo es una lucha, es una batalla real. Ya hemos estudiado
que lo primero que el cristiano hace es prepararse para la batalla, y eso es el cinto donde el cristiano muestra su compromiso, ese cinto donde también podía poner algunas medallas, podía colgar algo que le recordaba de las victorias que había tenido también en el pasado. Luego se ponía su coraza, que Pablo dice es la coraza de la justicia, que tiene que ver con la justicia que es derivada de vivir una vida santa, cuidar la mente a través de la figura del corazón, que es lo que protege la coraza, y cuidar las emociones, que es la parte donde están los intestinos. Eso era vivir una vida santa. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la guerra? Bueno, estamos listos, es meternos en serio. Y no hay nada más peligroso en esta batalla contra el bien y el mal que alguien no está tomando esto en serio. Sí. Y eso es muy peligroso, porque Satanás no juega. Él nos hace a nosotros bromear, pero él no bromea. Él está en serio que quiere perder nuestra alma. Así que nosotros tenemos que ponernos en serio en esta pelea. Estamos en guerra, no es un juego, y nos ponemos el cinturón de la verdad, nos ponemos la coraza de justicia, como hemos estudiado anteriormente, pero entonces ahora nos calzamos con el Evangelio de la paz. ¿A qué se refiere eso? Recuerden la admonición del apóstol de estar firmes. Sí. ¿Y cómo está firme uno? Bueno, con sus pies en el suelo, y obviamente eso es lo que da a todo el cuerpo esa firmeza y esa resistencia. Entonces, ¿a qué se puede referir el apóstol Pablo cuando dice el Evangelio de la paz? Y si hay algo que da estabilidad al creyente, es saber que Dios está a su lado. Amén. Es la confianza en Dios, que Él va con usted, que Él va conmigo, que Él va con nosotros en la batalla. En los tiempos del Antiguo Testamento nosotros encontramos que muchas veces Dios le decía al pueblo cuando venía una guerra y era inminente que casi una derrota, porque el ejército enemigo era más grande que el del pueblo de Israel, y entonces Dios les decía: estén quietos, o sea, afírmense, confíen, esta batalla es mía, esta batalla ustedes la van a pelear en mi nombre. Y dice en el Evangelio de paz. ¿Por qué? Porque esa es la paz que Cristo hizo, y tenemos que explorar ese concepto. Es la paz que Cristo logró cuando Él nos reconcilió consigo mismo. Sé que hay unos textos que muestran esto muy claramente para entender por qué dice el Evangelio de paz. O sea, yo puedo estar firme en la batalla sabiendo que Dios está a mi lado, que Dios no está en contra mía, Dios está a mi favor. Veamos algunos ejemplos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 19. Muy bien, dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19 de la siguiente manera: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien, noten ustedes, la palabra de Dios dice claramente: Dios ya nos reconcilió y Amén. no te está tomando en cuenta tus pecados. No hay nada peor ir a una guerra contra el enemigo y estando en duda: bueno, ¿y será que Dios me ha perdonado este pecado? ¿Será que esto aquí? Eso no te va a dar la firmeza que necesitas. Pero veamos el otro texto, Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Que dice de la siguiente manera, Colosenses 1:20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien, y recordemos que Colosenses siempre es una carta que es gemela de la Efesios. carta a los Efesios, y entonces ahí al final lo dice muy claramente el apóstol Pablo. Habla de reconciliar al principio, lo mismo que leímos en Corintios, y luego al final dice: haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Así que, amigos, yo creo que estas sandalias, este calzado que se representa como el Evangelio de paz, es lo que nos da estabilidad al saber que
Jesús está de nuestro lado en esta batalla, nosotros estamos del lado de Él, Él nos ha perdonado nuestros pecados y ahora estamos listos para continuar enfrentando al enemigo. Amén. Y quisiera hacer una pregunta más, pastor, porque me llama la atención esto. En esta batalla, estas sandalias son sandalias especiales definitivamente, porque tienen que ver con el Evangelio de paz, esa reconciliación que se logra en Cristo Jesús por la sangre de Jesús. Y entonces la pregunta a la que me lleva esto es, ¿cómo vive el Evangelio el cristiano de tal manera que cuando está en esta batalla, que es una batalla real, lo hemos dicho y lo tenemos que reforzar, no ocupa ni puede ocupar el cristiano las armas que el enemigo sí usa? Entonces, ¿cómo vive el cristiano de tal manera que se demuestre que está viviendo con el arsenal que Dios le ha puesto en las manos? Bueno, esto es extraordinario porque ir a esta batalla con el Evangelio de paz me hace a mí vivir una vida. Ya yo estoy reconciliado con Dios y entonces ahora yo me tengo que reconciliar con mi prójimo. Noten ustedes qué importante es esto. Tal vez cuando una persona, y voy a decir algo aquí muy directo y es muy serio esto, cuando una persona le anda haciendo la guerra a todo mundo, ojo, esa persona no está en paz con Dios, Sí. porque sabe que en el libro de Romanos el apóstol Pablo dice que la primera característica de un cristiano justificado es la paz. Él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten que esto es bien importante. No hay nada, una persona que ha recibido la bendición de la salvación, que cree en Cristo, esa persona no puede ir atacando a los demás, hablando mal de todo mundo, hiriendo, diciendo lo que se le viene a la primera palabra, la primera idea. No. Se cuida y eso es algo bien importante porque recuerden que en esta batalla, usted lo dijo muy claramente, no podemos usar las armas que el enemigo utiliza contra nosotros. Entonces, definitivamente, por eso tenemos que calzarnos con el Evangelio de paz. O sea, yo estoy en paz con Dios, yo estoy reconciliado con Dios porque Él ya se reconcilió conmigo. Soy yo que ahora me reconcilio con Él y ahora yo puedo estar también en paz. Aunque hayan prójimos que quieran usar las armas del enemigo, el cristiano puede mantenerse estable, puede mantenerse humilde. Y por eso yo lo vuelvo a repetir, un cristiano que está en paz con Dios estará, al menos de él hacia los demás, estará en paz. No vamos a ver esas tácticas de acusar, de calumniar, de denigrar a otros, de esparcir chismes de otros, de ofenderlos, bueno, tantas cosas, de comportarse de una manera soberbia. No, porque él está firme, parado en ese evangelio de paz, sabiendo que Dios le ha aceptado, le ha recibido, le perdona sus pecados. Eso es hacer la paz. Amén. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que aprendamos a vivir en ese evangelio y el mundo pueda conocer realmente por qué los hijos de Dios viven diferente, y es porque vivimos de acuerdo al evangelio con el cual Dios nos invita a calzarnos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos sido reconciliados. Gracias porque podemos disfrutar de esa paz que solo Cristo da y saber, Señor, de que no hay ninguna condenación para los que están en una relación con Cristo Jesús y que nadie puede condenar porque nuestros pecados han sido perdonados. Permítenos, Señor, vivir con esa confianza, con esa seguridad, con esa firmeza. Ayúdanos a recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ayúdanos, Señor, para no herir, ofender, maltratar a nuestro prójimo, porque podemos perdonar así como tú nos has perdonado. En el nombre de Jesús. Amén.